Se desata el pleito en diputados y es que Gibran Ramírez llegó decidido a reventar la intervención de Arturo Ávila, molesto estaba, que abandonó su curul y se plantó justo frente a la tribuna intentando presionar al diputado de la 4T e interrumpirlo mientras hablaba sobre el caso de Ernesto Rufo, el exgobernador panista señalado por su relación con esquemas de huachicol fiscal. Y lo que parecía un intento de intimidación por parte de Gibran Ramírez terminó saliéndole muy caro, porque lejos de echarse para atrás, Arturo Ávila se mantuvo firme y desde la tribuna le puso tremendo cerradón de boca. Vamos a ver lo que pasó. El caso Rufo muestra que el oficialismo, si es adversario quien se señala, muestran conferencias presidenciales, condenas, escándalo. Pero si el señalado es suyo, entonces aparecen excusas, silencios y una presunción de inocencia que nunca conceden a los demás. No se les olvide que el huachicol fiscal en el estado de Baja California empezó a raíz de que se descubrió millones de litros en un predio de un ex senador de Morena. Estamos hablando de la misma red. La república mafiosa sigue apareciendo ante nuestros ojos y ustedes, en lugar de enfrentar el tema, de desmontar las estructuras, apuestan a que el escándalo siguiente haga olvidar el anterior. Desde Movimiento Ciudadano hemos denunciado uno de los episodios más terribles de esa república. Ustedes lo mencionan hasta ahora, que pueden involucrar a alguien de otro partido. Es desde luego el huachicol fiscal en el que participaron mandos de la Marina, el huachicol fiscal en el que hubo una mancha originaria, el asesinato del contraalmirante que hizo la denuncia inicial y de otros implicados. No es un asunto de politiquería, es un asunto de Estado. Hay gente muerta, hay un exdelegado de la Fiscalía General de la República que también fue asesinado. Y ustedes no le dan la seriedad que deberían, lo utilizan para tapar el escándalo de la semana anterior. No han ni siquiera aclarado señalamientos que han venido del corazón del movimiento que ustedes representan. No han aclarado, por ejemplo, qué hay de la acusación formal y frontal que realizó Julio Scherer acerca del involucramiento del partido Morena y de ciertos políticos con Sergio Carmona, a quien asesinaron después de que terminó el proceso electoral en el que financió campañas de Morena. Y varios de ustedes saben, con algunos he hablado del tema. Y sabemos también que en esta trama pueden aparecer nombres distintos y aparecerán, como el de Rufo. Estamos de acuerdo con que se investigue, que se deslinden responsabilidades en todos los casos, pero no vamos a dejar de evidenciar que ustedes miden con doble vara. A Rufo Appel se le señala por su participación accionaria en una empresa y el oficialismo prácticamente dictó sentencia desde Palacio Nacional. Pero Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad, no eran accionistas de una empresa, eran los responsables del gobierno de un estado que lleva meses hundido en crisis de violencia. Pero para ellos sí hay prudencia, para ellos presunción de inocencia, para ellos gritan pruebas, pruebas, pruebas. En ese caso, incluso hasta cambiaron de juez, hasta que tuvieron un juez votado y de acordeón. Ahí está la doble vara. Por un lado, la fiscal dice que no existe una investigación contra ellos porque no encontraron indicios. Por otra parte, con cinismo, del requerimiento de los Estados Unidos nos dicen que ellos están investigando. Entonces, ¿qué están investigando si dicen que no tienen los indicios? Primero anunciaron la conclusión y después dicen que están investigando, todo sea por no responder. Ustedes llevan meses protegiendo a Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes. Y a Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Sepan que al hacerlo no solamente le están fallando a todos los sinaloenses, sino también a todos los mexicanos. Y la misma doble vara aparece en otros casos. En el caso de Marina del Pilar, muestra de deshonestidad cobarde que caracteriza al oficialismo cuando tiene que responder por los suyos.
Ustedes son muy valientes para señalar adversarios y muy poca cosa para asumir responsabilidades cuando el problema está dentro de su casa. No se puede combatir una república mafiosa mientras se protege a quienes aparecen dentro de sus redes. Y no se debe seguir con esta inercia porque amenaza la seguridad nacional y nuestra relación con los Estados Unidos. La soberanía no consiste en defender al crimen nacional frente a las acusaciones extranjeras. La soberanía se defiende gobernando con autoridad y responsabilidad, investigando desde dentro y haciendo valer la ley en nuestro territorio. Mientras tanto, siguen los encubrimientos y la estrategia es la misma, sepultar el escándalo con el anterior. Hoy intentan tapar lo de Marina del Pilar con el caso Rufo. Hace 2 semanas encontraron a Ken Salazar el culpable perfecto. Cambian de distractor siempre, pero no cambian la doble vara. Ningún gobierno. ¿Me permite el orador, la senadora Carolina Villano? Sí, presidenta, para preguntarle al orador si me permite una pregunta. Con todo gusto. Si le permite la pregunta. Gracias, presidenta. Quiero preguntarle, estimado diputado, en su libro, Julio Scherer señala a varios como responsables, personas involucradas. Él fue parte del gabinete del expresidente López Obrador y señala a varios de sus compañeros de gabinete vinculados a esta estafa, a esta madre de todas las estafas, la estafa del siglo, el huachicol fiscal. ¿Podría usted abundar en eso? Gracias. Tiene 2 minutos para responder, diputado. Sí, con todo gusto. Hay señalamientos para Mario Delgado y Jesús Ramírez Cuevas. Y yo quiero poner en contexto qué es lo que significa ese testimonio. Porque no se trata de cualquier persona, sino de una persona que todo mundo sabía que era el número 2 del gobierno, la persona políticamente más cercana al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por ello tuvo choques con la formal secretaria de Gobernación, que era Olga Sánchez Cordero. Y benditos choques esos, porque contribuyeron a que muchas cosas salieron a la luz, rompiendo la omertá o el silencio que prevalece en ese tipo de casos. Llegaron incluso a batallas judiciales con algunos otros personajes como el exfiscal de la República, que tiene en eso su seguro de impunidad también y que está gozando de la vida en una embajada. Salió de allí, del círculo más cercano al presidente de la República y que incluye, lo han documentado de manera periodística, financiamiento para las campañas de 2021, por lo menos en el norte y en el Pacífico. Se señala a Sergio Carmona por contribuir con más de 1,000 millones de pesos, él y el grupo de empresarios que trabajaron de cerca con los 2 personajes mencionados, Delgado y Ramírez Cuevas. Ningún gobierno debe ni puede esconder eternamente ese tipo de cosas, aquello que la prensa, la política, las instituciones y la sociedad civil han documentado. La República no puede defenderse de esa manera. La soberanía requiere soberanía interna primero, que el Estado y que en última instancia el pueblo sean los soberanos, y entonces sí podremos defendernos de los ataques externos. Gracias, presidenta. Concluya, sí. Ya concluyó el orador. Tiene el uso de la tribuna el diputado Arturo Ávila Anaya. Híjole, qué pena dan el día de hoy. Adelante. Y se los digo a ustedes, panistas, quienes históricamente han tratado de construir una narrativa de narcotráfico, de corrupción, y ahora sabemos que son ni más ni menos que los reyes del huachicol. Cínicos, corruptos e hipócritas. Pero no solamente eso, el día de hoy se les cae, me imagino, la cara de vergüenza, porque no solamente sabemos que ustedes se aliaron con el narcotráfico cuando Felipe Calderón tenía como mano derecha a Genaro García Luna, este personaje que se asoció ni más ni menos con el cártel de Sinaloa. Hoy también sabemos que ustedes son el partido de la corrupción, porque si por algo son conocidos, si algo se les sabe, es que son expertos en esquemas de corrupción cuando se trata de autorizar permisos
como lo hicieron en la alcaldía Benito Juárez, el cártel inmobiliario. Ni más ni menos que encabezado por el presidente de su partido, Jorge Romero, que hoy, junto a Felipe Calderón, junto a Vicente Fox y junto a otros impresentables, sale a defender a Ernesto Rufo, que hoy sabemos que es ni más ni menos que el principal huachicolero de nuestro país. Híjole, es que se les debe caer la cara de vergüenza. Sí, por eso ni voltean a ver. La cara de vergüenza se les cae, mejor volteen para abajo. 4,600 millones de pesos de contrabando, rateros, sinvergüenzas. Pero ¿cómo andaban tratando de construir una narrativa en contra de nosotras y de nosotros? 4,600 millones de pesos que hubieran alcanzado para 2 millones de becas para niñas y niños de primaria de la beca Rita Cetina. Pero no solamente eso. En una entrevista escuchamos ni más ni menos que a Jorge Romero decir, ¡ay! Es que Ernesto Rufo solo era socio del 1%. Lo dijo con Azucena Oresti. Pues no, era el socio mayoritario. Lo escuchamos decir, es una cortina de humo, perdón, cortina de humo y de combustible la de ustedes, guachicoleros, que hoy se demuestra que estaban detrás de esta red de contrabando histórica sin precedente. Pero no solamente eso, los invito a ver la investigación que publica el periódico El País el día de hoy. Porque por ahí salió Fernando Gómez Montt, quien también fue miembro distinguido del gabinete del presidente espurio Felipe Calderón, a la defensa de este personaje. Y decía, pues es que él no sabía. Y hoy sabemos que quien era comisario de la empresa importadora de los combustibles es parte de la estructura corporativa y accionaria de la empresa de Ernesto Rufo. Sigan volteando para abajo. Se les cae la cara de vergüenza. Los panistas son los reyes del huachicol. 80 cuentas puentes sinvergüenzas. Transferencias por $1,000 millones. ¡Ay! Es una persecución política. La empresa subdeclaró importaciones para evadir impuestos. Y además, pues no podemos dejar de recordar quién era este personaje, Ernesto Rufo. Anabel Hernández, esa que les gusta tanto, decía que era un personaje vinculado con el cártel de los Arellano Félix. Y bueno, hasta Felipe Calderón, que hoy sale a la defensa, pues resulta, sabemos, nos comentan que en un X antes tweet decía que había fuertes vínculos y que había entregado el estado de Baja California este personaje al cártel de los Arellano Félix. Y también, curiosamente, gobernaba cuando fue el terrible asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se les ha caído hoy la mentira. Trataron de responsabilizarnos y de culparnos de vínculos con el narco. Señores, México sabe que ustedes son un narcopartido. Se les cae la cara de la vergüenza porque trataron de acusarnos de corrupción y México sabe que quienes encabezaron el esquema de corrupción más importante que ha afectado a miles de gentes en esta ciudad son ustedes, a manos del líder de su partido. Se les cae la cara de la vergüenza y por eso siguen volteando para abajo, porque hoy todo México sabe que ustedes son los reyes del huachicol fiscal. Y se les debe caer la cara de la vergüenza porque el gobierno de México está demostrando resultados contundentes en materia de seguridad. Está limpiando el desastre que nos dejaron. Casi el 50%, me dijeron 7,5, presidenta, para que no me interrumpa el compañero. Me dijeron 7,5, es correcto, ¿verdad? 7,5 nada más para que se corrija. A ver, y si le me digan permite, quiero aclarar rápidamente. Lo que pasa es que es la presentación, y en la presentación... Para que le comente al compañero que tengo al lado derecho, no solamente derecho... Permítame el orador. Le estoy dando 7 minutos y medio porque la razón es que el anterior orador solamente habló 2 minutos y medio y es la presentación del tema. Quiero aclararlo. Si continúa el orador. Gracias, y qué bueno que ya el compañero de la derecha, no solamente desde el punto de vista de su espacio físico, sino ideológico, le ha quedado aclarado ya el tema. A la derecha progresista de nuestro país. Y concluyo viéndolo a los ojos porque nosotros no tenemos nada que esconder. Nada. Pero hoy sí
ustedes deben de estar muy apenados. Se les debe caer la cara de vergüenza. Corruptos, narcopartido político, desastres, sinvergüenzas y por supuesto, reyes del huachicol fiscal. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos y a todos. Y por supuesto, queda para la historia, el PAN es el partido del huachicol fiscal. ¿Saben qué deberían de hacer hoy? Pedirle una disculpa al pueblo de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez del Grupo Parlamentario de Morena. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México le cede su tiempo al Partido Morena. Quiero hacer alusión al ser que representa a la barbarie. Yo pensé que eso se usó solamente en los tiempos de la independencia, cuando los españoles pusieron en la lóndiga de granaditas las cabezas de los héroes de la independencia. Asqueroso quien se atreve a hacer uso indigno de fotografías para exhibir la muerte de personas. Es inhumano, es asqueroso y es reprochable porque esto queda grabado en el diario de los debates y es televisado. No tienen corazón y no tienen amor al pueblo. ¿Y por qué nos debería de extrañar? Actúan como en los tiempos de la barbarie. Rufo, Rufín, Rufián. Eso es lo que tienen los priistas y los panistas y los cómplices del MC, los que ahora actúan por consigna. Vengo a esta tribuna para referirme ¿Me permite la oradora? Al asunto. Diputada, permítame. La diputada Bernal está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto, diputada? Para hacerle una pregunta a la oradora, si me lo permite. Claro que sí. ¿Acepta la pregunta, oradora? Sí, claro. Adelante, 1 minuto para realizar la pregunta y hasta 2 para responderla. Muchas gracias, presidente. Y hablando de rufianes, diputada Andrea, me gustaría que nos explicaras cuáles son los cargos y delitos que le imputa a la Fiscalía General de la República al delincuente con corbata blanca Ernesto Rufo. Y solicito esta pregunta porque nos gustaría que nos amplíes un poco más los detalles, porque consideramos que ha sido un fraude millonario para el pueblo de México. ¿Es cuánto? Claro que sí, diputada. Adelante, proceda con la respuesta. Los delitos que el Ministerio Público Federal le imputan a este personaje tan histórico del PAN, porque fue su primer gobernador de oposición en los tiempos de la política moderna, son los siguientes, junto con otras 4 personas. Son delincuencia organizada y contrabando, tipificados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Son el séquito de delincuentes organizados. Ellos mismos nombran los términos y a ellos mismos les queda el saco. Más de 4,000 millones de pesos de desfalco a la hacienda pública y también 15 millones de combustibles que entraron a nuestro país de contrabando. Así de asquerosos son, así de bien tramada está su maraña de corrupción. Eso representan la vergüenza. El pueblo de México los va a recordar porque todo lo que no debería de ser, ustedes lo representan. Ya lo vimos hace unos días también, como uno de los voceros y voceras del panismo y del priismo se han atrevido a hablar de la de necropolítica como cosa normal, de la necrofilia como cosa normal. Y además, otra cosa, se atrevieron a decir que los derechos que habíamos ganado las mujeres podrían retroceder. Y también otra cosa muy lamentable para las juventudes panistas, decir que deberían de no todos los mexicanos poder votar. Es lamentable y ahí dejan bien clarito cómo está demarcado su clasismo, su racismo y todo lo malo que puede representar lo más bajo de la humanidad. Les deseo que florezcan los mejores sentimientos, sus mejores valores y que recuerden que sirven al pueblo de México, el mejor pueblo de la historia y del mundo. Gracias. Como lo decía, el primer gobernador de la oposición del PAN, que más bien que en los tiempos de 1960, en los 60, llegó a representar por primera vez a alguien opositor al PRI, un panista, el exgobernador Rufo, que ahora está siendo investigado por
huachicol fiscal. Eso que a ustedes les encanta subirse a la tribuna y decir una y otra y otra y otra vez. Les queda el saco. Por otro lado, dicen ustedes que los políticos y que los diputados y diputadas de Morena, porque esto lo dicen allá en la Cámara de Diputados, somos narcopolíticos. Yo nomás quiero decirles, soy una mujer de 35 años y una sola prueba de algún delito que yo haya cometido jamás lo van a encontrar, porque soy una mujer de honor, porque soy una mujer ética, formada con el mejor líder moral de todos los tiempos, Andrés Manuel López Obrador, y aunque les duela y aunque haya sido el político más investigado de este país, una sola prueba para hacerle un procedimiento no han encontrado, bandidos de la historia. Esto no es una persecución política. Es el resultado de una investigación de años desarrollados por la Fiscalía General de la República en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que documentó con pruebas la operación de una de las redes de contrabando de hidrocarburos más grande que se ha desarticulado en la historia de nuestro país. Los delitos que el Ministerio Público, como hace un momento lo dije, le imputan a este hombre, junto con otras 4 personas, son delincuencia organizada, contrabando y tipificados por la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. No es un señalamiento, es una imputación formal presentada ante una persona juzgadora de control que resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano. Y quiero preguntarles a quienes hoy salen a defenderlo, ¿de dónde nace este mal que hoy conocemos como huachicol fiscal? Nace de la herencia maldita del modelo neoliberal que el priismo y el panismo representan. Nace de la reforma energética impulsada desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, que nosotros en el año 2024 logramos revertir, porque somos legisladores del pueblo, que abrió la puerta a esta reforma a la importancia irrestricta de combustible, a la importación irrestricta de combustible, y renunció a la responsabilidad histórica del Estado mexicano de producir su propia energía. Eso representan ustedes, traidores de la patria, traicioneros del pueblo y traicioneros y entreguistas de todo lo que no les pertenece, porque el petróleo mexicano es del pueblo de México. ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aquella presidenta, jefa suprema de las Fuerzas Armadas, que la televisora de TV Azteca varias veces fue tomada a cuadro y ni siquiera fue capaz de mencionarla como la primera mujer presidenta de México? Que quede claro, la vamos a mencionar una y otra vez, porque esa mujer que ustedes intentaron invisibilizar en la final de la FIFA, esa mujer representa la más grande figura, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y está haciendo historia porque tenemos la más grande incautación de combustible de huachicol, así como lo ven. Y aunque le duela a aquella familia que gobierna Coahuila a partir del robo de votos, aunque les duela, el índice de homicidio doloso es el más bajo de toda la historia. ¡Que vivan las mujeres, compañeras! ¡Que vivan las diputadas de Morena! Las diputadas de esta alianza que lleva la Cuarta Transformación del Partido del Trabajo y del Partido Verde. ¡Que vivan nuestras senadoras! Y por qué no decirlo, que vivan las mujeres de la mesa directiva, en especial mi gran amiga, la senadora Laura Itzel, que viene de una lucha de izquierda y que no la vamos a soltar. Y aunque les dé risa, qué bonito es lo bonito cuando la transformación se siente en los hogares, y cada vez que vamos, que siguen yendo directito al basurero de la historia, porque les auguro que van a desaparecer de la vida política, porque el pueblo ya los conoce y ya decidió que van a quedar en el pasado. Muchísimas gracias. Que viva el pueblo de México y que vivan las personas que hoy nos visitan. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Joaquín Cebadúa Alba, del Grupo Parlamentario de Morena. En este país el que la hace la paga, y Rufo es una muestra clarísima, sin que se esté prejuzgando, pero ahí están los datos a la vista. Ya se mencionó hace rato, hay hoy una investigación amplísima en el diario El País, que solo falta que digan que es de la Cuarta Transformación, donde se ve con claridad lo que se ha estado negando aquí y que se ha tratado de enlodar esta captura tan importante en este tema del huachicol fiscal. En esa nota que sale hoy en El País, entre muchas otras cosas que se documentan,
se cae este argumento que han estado repitiendo como pericos todos de no hay ninguna prueba, una cosa es la agencia aduanal y otra es la empresa importadora. Entre la agencia aduanal, que es el dueño Ernesto Rufo, y la empresa importadora Crismón Hidrocarburos, resulta que el administrador único de Ingemar, de la empresa de Rufo, es el comisario de la otra empresa y que además es socio de una de las principales administradoras, una tenedora de fondos que es la administradora de esa importadora de hidrocarburos, y que resulta que le compraron con recursos mal habidos seguramente todas las acciones, se quedó como un accionista único y uno de los principales socios, un exfuncionario público de uno de los municipios de este país, después de esa compra, de esa transferencia de acciones, fue asesinado. Ese es el lodazal del que estamos hablando. No pueden venir aquí y decir es un luchador contra la democracia. Están con investigaciones independientes basadas en registros públicos del diario El País, claramente establecida una relación documentada entre la agencia aduanal de Ernesto Rufo, la importadora, y que además tiene un asesinato de por medio. Pero eso no le importa a la oposición. Este país está bajo ataque. Está bajo ataque desde el extranjero, está bajo ataque y son aliados todos los de la oposición de eso que está pasando. No les importa enlodar la política y venir aquí y poner en este recinto esas fotos. ¿Ese es el tipo de política que quieren realmente? Ese es el tipo de política. Dicen, hay que hablar de seguridad. En seguridad tenemos cifras históricas, solo ustedes no las ven, se ven con claridad. 48% de disminución de homicidios. Esto representa que hay 41 casos menos al día. Ustedes pasaron de Fox de 28 asesinatos diarios a 70 y pasaron de Calderón de 70 a 100. Y hoy tenemos 41 menos, tenemos un 48% menos. Tenemos, no es Rufo, son 59.500 detenidos por distintos delitos que tienen que ver con las cuestiones de alto impacto, extorsión, robo de vehículos, lo que le pega a los mexicanos. Tenemos 2.600 laboratorios confiscados, clausurados, tenemos 500 toneladas de droga. Eso es, quieren que vengan los titulares de seguridad aquí a verlo, véanlo en la conferencia del pueblo. Ya sé que ustedes no son del pueblo, pero el pueblo sabe, se está informando y está empezando a sentir que en este país las cosas están cambiando y que el gobierno espurio que entregó México al extranjero se acabó en 2018, esa alianza del PRIAN, y que tenemos por fin esperanza en tener un futuro en paz y con prosperidad con la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena. Al pan, pan y al vino, vino. No hay de otro. Aquí, cuando una investigación llega a los suyos, ya el discurso cambia. Ya no quieren hablar de investiguen hasta las últimas consecuencias. No, ya no. Ya dicen es persecución. Son presos políticos, por favor, son políticos corruptos. Y en un descuido, si las investigaciones avanzan, será un político preso. Y miren, porque aquí estamos hablando de un robo a la nación, de contrabando de hidrocarburos, estamos hablando de elusión fiscal, evasión fiscal, de mecanismos financieros para ocultar muchos recursos públicos, y eso todo probablemente y sin duda de origen ilícito, y eso es delincuencia organizada. Yo le pido a la mesa una moción de ilustración para ver de qué estamos hablando, si la autoriza. La dejamos ya en la secretaría. Se acepta la moción de ilustración. Miren ustedes ahí de qué estamos hablando. ...58 albercas olímpicas. Miren nomás cuántos autos con lo que se está debatiendo allá ahorita. ¿Cuántas vueltas a la Tierra le darían estos litros
tan solo de los que se están investigando por ahí. ¿Cuántos años podría circular un solo automóvil? Ya lo quisiera el pueblo esa gasolina. Y pues obviamente, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar que no le corresponde al Ejecutivo declarar culpables, queremos que los órganos de justicia se pronuncien y en eso estamos. En eso es lo que estamos encaminando, sin menoscabo de ningún origen partidista, sin ningún tipo de señalamientos que pudieran dar protección o quitarla, porque las biografías políticas no compran impunidad. ¿Me permite, senador? Sí, claro. La diputada Bernal. Sí, presidenta, si me permite el orador realizarle una pregunta, por favor. Si le permite una pregunta. Sin duda. Sí. Gracias. Orador, ¿me pudiera hablar usted sobre el nuevo partido político que se denomina Somos México? ¿Qué relación tiene con lo que usted nos está comentando? Gracias. 2 minutos para la respuesta. Sí, gracias. Fíjense que este caso está documentado. Desde el 2000 empiezan las investigaciones, en el 2011, por cierto, mucha felicidad debe tener Ana Lilia Pérez de ser la periodista que documentó todo esto del cártel negro, de ese origen, porque se declaran el ombligo de la transición democrática, de la alternancia, como si tuvieran el acta de nacimiento, esta colusión del salinismo con el panismo y que originó esta historia del cártel negro, entre otras tantas triquiñuelas y robadera al país, el Fobaproa, bueno, todo el desastre en el que han metido a nuestro país. Y obviamente no nada más en el pasado, sino lo quieren proyectar como el color de este producto que se estaban robando. Este partido rosa que pretende al juntarse con el azul, pues dar ese color del robadero que tenían desde hace tiempo. Por eso, ¿cuál partido nuevo? ¿Cuál idea de democracia? Qué bueno que en este país hay mecanismos, pero el olor, la historia, los actores políticos son lo mismo que viene del panismo y se juntan también con sectores del PRI, porque es el prianismo llevado a futuro con su candidata presidencial que tuvieron. Yo solamente insisto, no va a haber protección, las biografías partidistas no compran impunidad y no se puede proclamar nadie que quiera estar fuera del imperio de la ley, declararse perseguido político. La Fiscalía va a sostener sus acusaciones, estoy seguro, con pruebas. Que la defensa ejerza sus derechos plenamente, que la autoridad judicial resuelva como lo hará, estoy seguro, con independencia, porque México necesita verdad, integridad y rendición de cuentas. La alternancia, a diferencia de lo que ustedes hicieron, no solo cambia partidos, la Coca por la Pepsi, no. La alternancia debe de ser un cambio de cultura política. Nosotros hemos sostenido que la transformación verdadera cambia las reglas para que ningún partido, que se oiga bien, ningún empresario y ningún personaje político, venga de donde venga, se coloque por encima de la ley. Y en este caso, como en todos los que están aquí queriendo sacar al día de hoy, como lo traen sus propagandistas políticos extranjeros, queriendo generar un ambiente que en el país no hay. En el país hay calma, hay tranquilidad. Deberían de ver la foto de nuestra presidenta ya en el cierre del Mundial, pues dando muestras de que este país es de triunfadores. Culmino, presidenta,
diciéndoles que no nos hagamos bolas, como el clásico diría, la ley es la ley y va a llegar a quien le tenga que llegar. Y si la ley sigue como va, se podrá hacer justicia y habrá un político más preso en este país. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.